El motor que vamos a ver hoy acumulaba una enorme cantidad de experiencia que culminaba en esta motorización. A partir de este momento, la tecnología automotriz cambió para siempre. Pero este último invitado de esta gran marca merece especial mención. El motor que veis en imagen se trata de un 4 cilindros en línea, diésel o turbodiésel, según la especificación, con inyección indirecta, con un desplazamiento o cilindrada comprendido entre los 1997 y los 2299. Es común encontrar en la gran mayoría de marcas ciertas motorizaciones que deben abarcar una salida de potencia y unas prestaciones determinadas para diferentes carrocerías y diferentes necesidades. Por esta razón, en la gran mayoría de los casos, el fabricante se autoatribuye la propiedad de poder modificar esta salida, tanto de cilindrada como de potencia, a voluntad. Estas motorizaciones que hemos abarcado van a resumirse en un 2.0, un 2.2 y un 2.3. Cambiar la cilindrada de un motor es algo relativamente sencillo, simplemente cambiando o modificando el diámetro del cilindro o bien ligeramente la carrera, automáticamente vamos a cambiar la cilindrada unitaria y por consiguiente la cilindrada total. El bloque de motor de esta familia de motores, los cilindros están mecanizados directamente sobre el propio bloque, es decir, no incluyen camisas. El sistema de camisas es lento de producción, caro de producción y en el mantenimiento tampoco es que sea sencillo, puesto que en general no tenemos camisas terminadas, sino camisas semi, que significa que entran a presión por la región exterior y que tendremos que mecanizar por la parte interior. El hecho de realizar cilindros directos sobre un bloque de motor tiene ciertas ventajas. Una de ellas es la rapidez en la que podemos producir este tipo de bloques y otra es directamente la economía en escala de cualquier tipo de producción en cadena que aligere justamente su producción. Cuando hablamos de cilindros directos sobre bloque de motor, nos da la sensación de que esto le va a quitar vidas a ese propio producto, pero nada más lejos de la realidad, y más aún en este tipo de mecánicas algo clásicas, puesto que no incluyen tratamientos específicos. Únicamente es un bloque de fundición al que podemos siempre rectificar a sobremedida o bien encamisar. Como es habitual en cualquier mecánica sólida, se trata de un sistema closed deck, y esto permite una rigidez estructural en detrimento, lógicamente, de la refrigeración. La zona alta de cualquier motor es donde acumulamos una enorme cantidad de calor que debemos disipar. Si nosotros somos capaces de controlar la temperatura del motor muy minuciosamente, seremos capaces también de controlar las dilataciones de la zona alta del bloque de motor. Lógicamente, en mecánicas industriales y además clásicas como es este OM601, esto no está ni calculado ni todavía se le esperaba. Como nota importante, es mucho más notorio el efecto diferencial de refrigeración en una construcción de aluminio que no en las de fundición. Un producto de aluminio tiene ciertas propiedades que nos facilitan mucho desprender el calor. Por contra, tiene otras que no nos gustan tanto, como es la dureza del propio material. En el sentido estricto de la refrigeración, un bloque de aluminio, si somos capaces de poder instalar un sistema open deck, vamos a tener cierta facilidad para poder desprender ese excedente de calor. En un bloque de fundición, como ya realmente tenemos ciertas dificultades para poder desprender de forma ligera el calor, no es tan evidente esa necesidad imperiosa de generar un orificio mayor, puesto que vamos a degollar, vamos a debilitar la parte estructural. Intentando justamente contener las enormes vibraciones de cualquier tipo de motorización, especialmente cuando es industrial, como en este caso, lo que hacemos es acoplarle unas faldas que bajen hasta cubrir las tapas de la bancada. Las tapas de la bancada pueden apoyarse o no en estas faldas, esto solo depende de la construcción elegida. Pero es sumamente importante que lleguemos con el bloque de motor a cubrir el exterior de la tapa de bancada. Solo así
cubriremos el propio movimiento natural que se genera por las tensiones internas de cualquier motor. Vamos ahora con el sistema alternativo y, lógicamente, parte del sistema alternativo, en este caso la parte esencial, donde empieza y termina absolutamente todo, es precisamente el cigüeñal. En este caso disponemos de un cigüeñal que nadie diría que tiene 40 años, una construcción precisa y solvente que remarca la buena elaboración que tiene esta empresa en forja y tratamientos térmicos. Es muy común en mecánica entender que cuando tenemos algo pesado, algo contundente, es mejor. Cuidado, porque en los cigüeñales esto no es del todo así. El hecho de disponer de un cigüeñal muy pesado nos genera más dificultades que no beneficios. Esto nos lleva a que si no trabajamos muy bien el tema forjado, vamos a tener ciertas dificultades, como por ejemplo que se rompa el motor, que se parta el cigüeñal o que aparezcan ciertas averías por un cálculo erróneo. En el caso que nos ocupa, este cigüeñal no es nada pesado, más aún si lo comparamos con cosas de esa época. Es importante darse cuenta de que estamos hablando de una relación de compresión de 22:1, que si lo comparamos con algo actual, pues es sumamente elevado. Otro día os hablo de por qué estas diferencias entre aquel mundo y el actual. En cualquier caso, podríamos llegar a pensar que este cigüeñal es algo débil por el hecho de que fue construido en esta forma tan ligera. No es ni tan ligero ni en absoluto un mal material, sino justo lo contrario. En mecánica adquiere cierta relevancia la forja justamente porque debemos navegar en dos mundos antagónicos. Es decir, si tenemos un producto muy duro, será muy resistente al desgaste, pero cuidado, tendrá una extrema fragilidad a la rotura especialmente por fatiga, por vibraciones, por cierta cantidad de conceptos que se van repitiendo en todas las áreas del motor. En el cigüeñal es especialmente crítico esto, justo porque si lo dejamos demasiado dulce, aparecerá el desgaste sumamente rápido. Entonces, navegar en estos dos conceptos, entre ellos, no es nada sencillo. Por ello, los cigüeñales tienen un poco de ambos mundos. Un centro hebrado, como si de hilos de una madeja se tratase, y entonces recorren absolutamente todo el cigüeñal siguiendo la forma exacta de la propia pieza. Esto le confiere una flexibilidad sin rotura. Con este material hebrado vamos a lograr justo el propósito inicial, que es que tenga cierta cantidad de flexión, pero todavía nos falta algo muy importante, que es conferir dureza al material para que no se desgaste de forma sencilla. Esto es justo lo que realizamos cuando sometemos al material a un tipo de tratamientos, tanto químicos como físicos, para endurecer la corteza, únicamente el exterior. Y ahí es donde logramos ambos mundos. Hay distintos tratamientos que podemos aplicar a cualquier muñón para darle dureza. El que elijáis es indiferente. Lo que queremos buscar en todos ellos es justo esto que os he comentado. Lo importante nunca es el nombre de la palabra, sino el concepto que engloba lo que queremos hacer. En cuanto a la biela se refiere, es de acero forjado de construcción ENI, como podéis estar viendo en imagen, y es la más común en sistemas ligeros, especialmente porque es muy sencilla de producir y por tanto económica, y al final lo que prima es una resistencia determinada con un coste muy contenido. La formación de biela forjada ENI es la más económica con diferencia. Este tipo de bielas clásicas, como todos sabéis, incluyen un chavetero que nos permite fijar los cojinetes en una posición determinada, que entendemos como una ranura de fijación, pero en realidad no es para esto, es para situarlos en una posición concreta. Para fijar que no roten es únicamente por diferencia de medidas, igual que lo son en bielas craqueadas, donde ya no hay ranura en las actuales. Este tipo de bielas clásicas, todas ellas incluyen una ranura de fijación para los cojinetes, pero en realidad no es para esto, es para situarlos en una posición concreta. Pero la memoria, como en otras tantas ocasiones, nos juega una mala pasada pensando que aquello era mejor que lo actual. Sé que a la mayoría os gusta este tipo de chaveta y esto está muy bien, pero en realidad, cuando realizamos una reparación en cualquier tipo de motorización, lo que prima es que ejecutemos la labor de forma correcta, es decir, que las medidas que tomamos estén dentro de las tolerancias del fabricante, y entonces no habrá que pensar en si el cojinete es con chaveta o sin ella. En este caso, lógicamente, es de mecanizado clásico, por tanto en dos piezas. Es importante darse cuenta que incluimos un cojinete en el pie de biela.
Este cojinete es ranurado. Todos aquellos cojinetes que veáis con una cierta cantidad de líneas en el interior es justamente para poder conducir el aceite por esa parte. No es únicamente con efectos de lubricación, sino justo para una razón por la que el aceite es más importante casi que la lubricación, y es la evacuación de calor de esa zona. Para colaborar justo con lo que os acabo de comentar, disponemos de un conducto que nos lleva desde el cojinete de biela hasta el del pie de biela, para conducir el aceite de forma directa al interior del cojinete del pie de biela. Esto tiene cierta cantidad de ventajas, como es el hecho de que el flujo de aceite que vamos a recibir en esa zona es muchísimo más prominente que en otro tipo de construcción. Y ahora toca ir al corazón de este tipo de motorización, porque realmente es impresionante lo que pudieron hacer en esa época. Estamos hablando de los años 80. Cuando hablamos de cámaras de combustión, estoy absolutamente seguro que muchos de vosotros pensarán, bueno, tampoco tiene tanta historia, al final es un agujero donde vamos a generar un fuego y a partir de ahí, pues bueno, movemos un pistón y poco más. Como resumen burdo, está muy bien. La cuestión es que podemos realizar una hoguera que tenga unos frutos mayores o menores. Y ahí está el kit de la cuestión. Esta materia, la combustión en sí, es una materia experimental. Y cuando digo experimental es que no tenemos ni puñetera idea todavía de este campo. Poco a poco lo vamos explotando, pero es bastante más sencillo que conozcamos bien a fondo los cráteres de la Luna que no la enorme cantidad de procesos que hay en una combustión interna. En cualquier pistón de una motorización diésel vamos a fijarnos previamente en la cámara de combustión. Claro, en esta ocasión vemos una cosa rara en esta zona de aquí que no entendemos muy bien para qué sirve. Dentro de unos segundos entenderéis por qué está ahí. Lo que me interesa que veáis son este tipo de fresaduras que aparecen en esta zona, que son, lógicamente, para poder mantener una misma distancia entre las válvulas y el plano de la culata respecto a la cabeza del pistón. Es decir, si tenemos unas válvulas que necesitan una respiración, necesitan una refrigeración, esta la vamos a lograr si fresamos el pistón para mantener un espacio por la parte baja. Si nos vamos a los segmentos, disponemos de un inserto acerado para disminuir el desgaste que se va a producir en el movimiento de los segmentos. Es importante darse cuenta que todos los segmentos de fuego que tengan que ir instalados en un pistón de una máquina industrial o cualquier máquina que deba soportar unos esfuerzos importantes va a necesitar este tipo de inserto, puesto que el aluminio no es suficiente. Algo que ya incluían este tipo de pistones es un recubrimiento en los segmentos de cromo. ¿Por qué hablamos de recubrimiento y no de que sean de cromo? Pues justo por lo mismo que comentamos en el cigüeñal. Necesitamos una elasticidad que el cromo no tiene, pero lo que sí tiene el cromo es que el desgaste es sumamente reducido. Otra apreciación importante que para un pistón de la época pues es bastante reseñable es esta imprimación que vemos en la zona de las faldas. Esta imprimación, como ya hemos tratado en otros vídeos, es directamente para disminuir la fricción y también la sonoridad en los cambios de dirección. Muy bien, visto más o menos a grandes rasgos el pistón, vamos ahora a identificar la cámara de combustión que tenemos dibujada en el pistón, o lo que intuimos que pueda llegar a ser una cámara de combustión, que en realidad no lo es, y también cómo se comporta en el motor. Como veis en lila os he dibujado las fresaduras para las válvulas. Esto es justo para la refrigeración que os he comentado y pasamos directamente al pozo más profundo del pistón. Esta parte es la que va a alojar la punta baja de la precámara. Que nadie se me adelante, que en unos segundos entenderéis qué es lo que os estoy comentando. En la parte superior tenemos una salida de gases predibujada que muchos dicen que tiene cara de gato. Bueno, en cualquier caso, sí que es una forma bastante especial. Especial y que no se repite en otras mecánicas. Únicamente Mercedes es capaz de elaborar este tipo de cámaras de combustión en esa época. Os he preparado una lámina donde vemos en sección, justamente en azul, una sección del propio pistón. En lila tenéis una precámara de combustión, a esto le daremos muchas vueltas en otros vídeos, y sobre la parte superior de la precámara de combustión tenéis el inyector.
Fijaos que este montaje, aunque os resulte algo peculiar si lo comparáis con algo actual, es algo necesario para una mecánica clásica. Necesitamos una precámara que ejecute las labores de mezclado. Vamos a inyectar con un inyector que no pulveriza en exceso y vamos literalmente a echar un cubo de gasoil en esa zona y necesitamos que la precámara ejerza su labor, que es mezclar ese combustible, atomizarlo en la medida de lo posible por la propia turbulencia del aire en esa zona y darle el escenario perfecto para que el combustible pueda iniciar su combustión. No quiero entrar demasiado en materia en lo que está ejecutándose dentro de la cámara y la precámara de combustión, puesto que vamos a tener un vídeo donde definiremos mucho más esto y lo compararemos con algo actual. Lo que sí que no quiero pasar por alto es mencionar el hecho de que Mercedes tenía en sus modelos la motorización que consumía menos diésel del mercado. Comparado con los demás vehículos, esa hegemonía que Mercedes mostraba en este tipo de motorización es algo que nadie podía aspirar a igualar. Vamos rápidamente con el sistema de distribución, que en esto es común hablar con gente de la profesión especialmente y que te digan que las cadenas antiguas eran sumamente superiores a las actuales. Bueno, sí, tenemos un sistema de cadena contundente de los de antes, pero cuidado, una cadena dúplex no ha sido ideada para que la longevidad de la misma sea superior o para contentar al usuario o, menos aún, al mecánico que tiene que reparar. Cuando colocamos una cadena dúplex, es decir, de doble eslabón, no lo hacemos por casualidad, lo hacemos por necesidad mecánica. La técnica en ese momento estaba justo a ese nivel. Necesitábamos ese tipo de producto para soportar las tensiones. Si lo comparamos con algo actual, parece que las cadenas actuales son ridículamente pequeñas al lado de estas. Y sí, lo son, pero no únicamente por ahorrar en todo lo que ya hemos comentado en otros vídeos, sino porque en ese momento existían tensiones muy superiores a las actuales sobre los sistemas de transmisión. Si pensáis por un momento cómo funcionaba este tipo de motorización, os aparecerá en la mente una bomba, que puede ser lineal o rotativa, en este caso lineal, en la cual incluimos exactamente lo mismo que tendríamos en una distribución, es decir, un árbol de levas que nos va a mover unos émbolos, y esos émbolos van a empujar combustible. En este caso, además de poder o tener, mejor dicho, que conducir esta bomba de combustible, también debemos conducir el árbol de levas. Y esto tiene un problema. La secuencia de tirones que podemos llegar a alcanzar sobre la cadena es algo importante a tener en cuenta. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Pensar por un momento que disponemos de una cuerda más o menos gorda, que vamos a sujetar a una columna. Y en el otro extremo nos vamos a situar nosotros y vamos a tirar de ella, pero cuidado, no de manera constante, sino a tirones. Esto es algo que en el punto álgido del tirón, es decir, cuando la cuerda queda tensada al límite, generamos una tensión, no solo sobre la columna, no solo sobre nuestros brazos, sino en la propia cuerda. La cadena se comporta exactamente de la misma manera. Esto es lo que sucede si es una única persona la que tira de la cuerda. Imaginar que detrás de mí hay otra persona y otra y otra y otra. Todos los tirones son exactamente en la misma secuencia, es decir, acompasados. En ese momento estamos generando una tensión que o bien la cuerda no soportará o bien la columna se precipitará. En cualquier caso, lo que os estoy diciendo es que cuando acompasamos la bomba inyectora con el árbol de levas, y esto naturalmente se da, puesto que hay que cumplir con los tiempos del motor, pues lógicamente necesitamos una cadena acorde a esa circunstancia. Si os fijáis en imagen, lo que os he dibujado es el solape de tiempos de inyección con la apertura de las válvulas. Esto lógicamente va a originar una cierta cantidad de tensiones, tirones puntuales que debemos absorber o mitigar sobre la cadena. Este es precisamente el motivo o la relación que existe entre un sistema dúplex y sistemas de inyección con bomba tradicional y justamente los de cadena simplex con los sistemas de Common Rail. Es cierto que si comparamos dos motorizaciones y vemos una que trata un material más escaso, lógicamente podría ser algo más prominente, pero no sería necesario colocar una cadena dúplex. Las vibraciones que tenemos en uno y otro son muy distintas.
Otro factor de mejora en estas motorizaciones fue la regulación entre válvulas y árbol de levas. Este tipo de regulación estamos acostumbrados en mecánicas clásicas a encontrarlo de este estilo, es decir, mediante varillas, taqués que están sobre el árbol de levas y luego un eje de balancines sobre el que vamos a regular de manera mecánica. A este conjunto, como todos sabéis, le hemos bautizado como OHV y en mecánicas clásicas fue algo muy solvente, muy ruidoso, con muchos ajustes, algo que para mecánicas que van a tener que trascender, pues no es precisamente lo más adecuado. A este le siguió un sistema prácticamente igual que el actual, pero que todavía conservaba una regulación mecánica. Claro, normalmente este tipo de montajes están orientados a los motores de gasolina. Las motorizaciones diésel normalmente están asemejadas a regulaciones mecánicas. Una regulación mecánica es estática, nunca puede absorber las diferencias que surgen del desgaste de la propia válvula o de todos los elementos que conforman la distribución. Por esta razón apareció el sistema autorregulable. En este caso estamos hablando de taqués hidráulicos. El taqué hidráulico tiene la peculiaridad de poder autorregularse. En cada movimiento o acción vamos a rellenar el exceso de medida con aceite. Como sabéis, todos los líquidos son incomprimibles, que por tanto esto es una facultad que va a venirnos muy bien para poder ajustar esa tolerancia. Si llenamos el envase interior con aceite, cuando presionemos no se podrá escapar de ahí y se comportará como un sólido, empujando a la válvula y disminuyendo la sonoridad del motor. Dado que estamos hablando de una motorización clásica, lógicamente incluye 2 válvulas por cilindro, pero, como en otros vídeos veremos, es importante reseñar que el hecho de que incluya únicamente 2 válvulas por cilindro no es algo desactualizado. Nos pasamos 20 años pensando que 4 válvulas por cilindro era lo único que podía prosperar, pero en realidad se han detectado que según la aplicación es más favorable para la combustión que únicamente sea con 2 válvulas por cilindro. Cuando os hablo y os comento de que estamos en pañales todavía en temas de combustión, no es arbitrario, no lo digo porque sí, lo digo porque cada día se descubren cosas que nos vienen mejor, y no siempre lo actual es lo mejor. Lo venidero veremos si confirma o desmiente que lo clásico fue malo. Como digo, disponemos únicamente de 2 válvulas por cilindro, algo que se traduce directamente en un único árbol de levas, en cabeza eso sí, sobre una culata de aluminio. La ligereza con la que nos desprendemos del calor, y todos sabéis que el calor se acumula en la sección alta de la cámara de combustión, va a ser determinante para saber cuánto vamos a poder aprovechar el combustible y también cuánto nos va a durar esa motorización. Cuando hablamos de motores Mercedes, siempre está en boca de la gran mayoría otras motorizaciones de 5, de 6 cilindros. Bueno, nunca hablamos de un i4, de los motores de 4 cilindros nunca hablamos, pero en realidad Mercedes, cuando idea un motor, lo hace modular, especialmente en esa época. No solo Mercedes, sino muchas otras. Es decir, formamos un motor de 4 cilindros y si tenemos la necesidad de colocarle uno más, pues lo hacemos. Y si es 2 más, pues 2 más, los que sean necesarios. El hecho de que una mecánica de 5 cilindros nos guste no significa que la de 4 sea mala, sino simplemente que la sonoridad de un 5 o un 6 es muchísimo mayor. La elasticidad de esos motores también lo es, y esto no significa que el de 4 sea peor. Vamos a tener vídeos también de esas variantes, porque lógicamente la fama de Mercedes no vino por el de 4, sino por los demás. Normalmente la memoria nos juega una mala pasada y nos da como bueno cosas que no lo fueron tanto. En esta ocasión no es así. Esta motorización fue impecable y todos sus hermanos también. Pero cuidado, cuando digo impecable no significa que no tuviese sus problemas. También los tenía. El problema es que estamos acostumbrados a encontrar la tecnología actual como algo demasiado complicado, complejo, tanto de administrar como de reparar. Si tú a un mecánico de 1983, que ya tuviese entre 40 y 50 años, le llega una motorización como es esta, pues lógicamente hay ciertas bases que son comunes a todos ellos, cigüeñal, bielas, pistones, etc. Al final todo esto es lo mismo. Pero el sistema de inyección cambió y hay ciertas cosas que cambiaron. Todas ellas hacía falta comprenderlas. Las vicisitudes de cada una de las mecánicas son específicas de esa mecánica.
Con esto, y resumiendo, lo que os quiero decir es que la tecnología siempre nos atropella. Solo podemos aspirar a perseguirla. Cuanto más cerca lo hagamos, mejores seremos. Pero nunca estaremos a la par, ni muchísimo menos.